Bon dia, som de Canal 9. ¿Qué piensa usted sobre Julio Tormo? Levanta la mano, a ver si se te ve. Julio Tormo, la verdad es que es un tío descarado, sin vergüenza, cierra bares. Bájala. Desde luego, ¿cómo están las cabezas, Julio? Te dejaste el alebrillo de cocer morcilla en el orinar. Mueve la cintura. Y el orinar en el lebrillo de cocer morcilla, claro, se conoce que... Tira para atrás. Más. Bueno, te lo dejo en Guastractoría. Así que... Tanto periodismo. Tira para atrás. Tú te crees la juventud de hoy, deja todo el suelo lleno de cubiertas, solapas de libros, ¿eh? Tomás, un silencio que no se puede dormir, de la inquietud que hay. Desde luego, qué poca vergüenza tiene, hijo mío. Te dejaste el berbiquí, en las luces de Navidad. ¿Cómo están las cabezas? Y las luces de Navidad en el berbiquí. ¿Qué piensa usted sobre todo esto? Te lo dejo en Guastractoría. Te has dado tu cuenta también, ¿no? Fuera cámara, fuera cámara, fuera cámara. Quítalo, quítalo. Párate. ¿Tú te crees que poca vergüenza tiene la gente de hoy día? O sea, lo mismo que antes. ¡Quítalo, quítalo! ¿No? ¿Ahora? Sí. Espérate, ¿lo has grabado? Estás usando el botón de play porque te mato. O sea, ¿que ahora? Sí. ¿Y antes? No. ¿Y su perro dónde está? Bueno, ahora ya me quedo más tranquilo. No, es que resulta que tengo aquí un perro de agua, No me grabes, cabrón. Y ayer hizo tanto calor que se evaporó. ¿Qué piensa usted de mi escupiñajo? ¿Te parece que la gente saliendo y viniendo de plano esto al fresquico no lo hacía? ¿La ley de privacidad qué? Ahí vamos a pasar la rechina mayor. ¿Qué piensa del Cádiz de Oli? Bueno, el Cádiz de Oli la verdad es que ha decaído mucho respecto a los años anteriores. La pregunta. ¿Va? Donde estaba ¿cómo se llama? El Mágico González y todo esto. Eso sí que era fútbol, Dios mío, y no lo de ahora que parecen todos unos amariconados. ¿Cómo están las cabezas, Manolo? El culo está para tocarlo. ¿Qué piensa de esta frase? Aquí vemos al macho cabrío español entrando a su fauna. Bueno, la verdad es que el Raja cuando dijo eso se lució. De hecho, creo que se va a llevar el premio Pulitzer, de la parsimonia y la cosa que está haciendo últimamente. Ahora tienes que grabarme en plano secuencia. No cortís, ten cuidado con lo fundido a negro. Atentos todos. Está grabando, no, mira, a ver la batería, no sé que se acabe. ¿Cómo están las cabezas, Manolo? Parece que... Ya. No, toma. ¿Tú te crees que hasta limpiándome las gafas no me dejan paz? Vamos para allá. ¿Cómo están las cabezas, Manolo? Vale. Va. Motivado. ¿Tú te crees? Quita ya.